Por el sur estaban en Sicilia. Y por el oeste estaban en Sevilla y Granada, a más de la mitad de España. O sea, era un cerco contra Europa. Y fue lo que celebramos el domingo. Pero eso el domingo todos tenemos que orar el rosario. Este domingo y durante el mes de octubre. Porque fue el 7 de octubre cuando se dio la batalla de Lepanto. Y la batalla de Lepanto derrotó el ejército musulmán más grande del mundo, que era el ejército turco. Y a partir de ese momento los árabes perdieron el poder hasta que nosotros le volvimos a dar dinero con el petróleo. El 7 de octubre se dio esta batalla. En la nave capitana de Don Juan de Austria iba el Santísimo expuesto adelante. Y era el ejército cristiano era mucho más pequeño que el turco. Y tenía casi la batalla por perdida. Y el Papa en Roma, en ese tiempo tenemos que acordarnos que no había internet, no había radio, no había teléfono, no había celulares, no había absolutamente ningún medio de comunicación. El Papa en Roma estuvo orando a la Santísima Virgen y al Rosario, pidiendo por el éxito de la batalla de Lepanto. Y él tuvo una visión como a las 12 del día, el 7 de octubre, que vio que la batalla había sido ganada por los cristianos. Entonces el Papa mandó a tocar todas las campanas de Roma. Y como 2 semanas después llegó la noticia de que la batalla se había ganado más o menos ahora. Por eso a partir de ahí, en todas las iglesias cristianas del mundo se toca a las 12 del día el ángel. En todas las iglesias del mundo, sobre todo en América Latina, en España, a las 12 del día se tocan la campana de la iglesia, se dan 6 toques. Y de ahí viene el origen de la toque de campana a las 12 del día, hasta el día de hoy. Y a partir de ese momento el Papa, en acción de gracias a la Santísima Virgen, estableció la fiesta del Rosario. O sea que la fiesta del Rosario es la fiesta de acción de gracias porque el Señor paró el avance musulmán. Si no llega a ser por la batalla de Lepanto, hoy en día tú y yo estuviéramos hablando en árabe en este programa, y sabe Dios de que estuviéramos hablando de cómo tapar más a las mujeres de arriba abajo. Y Lorena andaría con un par de huecos, una sábana con un par de huecos mirando para afuera. O sea, y eso es lo que mucha gente no sabe. Claro. Por eso este domingo, y tenemos que rezar sobre todo el mes de octubre, que es el mes de Rosario. Pero más que hoy en día tenemos que rezar el Rosario, porque aunque no tenemos cruzada, tenemos otra invasión silenciosa, como le llamó el Santo Padre cuando era cardenal, la invasión silenciosa, que están en nuestros países. Los musulmanes siguen señalando las cruzadas hasta el día de hoy como un ejemplo de injusticia perpetrado por Occidente sobre el Islam. Pero una pregunta interesante sería, si alguien se lo pudiera, esos eruditos, sería presentarle que si la situación hubiera sido al revés, ¿no? Si en vez de ellos tomar Jerusalén, son los cristianos los que hubieran tomado la Meca, ¿no? Sería válido que ellos se fueran a la guerra contra los cristianos. Esa sería la pregunta. Claro. Ellos, tal como si los cristianos hubieran invadido la Meca, hubieran estado invadiendo el territorio de ellos, el lugar santo de ellos, ¿no? Estoy seguro que ellos se hubieran lanzado a una yihad. Pero nuestros lugares santos, que estaban en manos cristianas, fueron invadidas por ellos. ¿Cómo van a decir que es un ejemplo de injusticia perpetrado por Occidente? No, el ejemplo de injusticia es que ellos atacaron la cultura occidental, la cultura cristiana. Bueno, es el concepto que hemos oído hasta el día de hoy, la palabra yihad. ¿Quién no ha oído la palabra yihad? La palabra yihad que tanto se menciona en las noticias y denota diferentes tipos de lucha dentro de la fe musulmana. La palabra yihad también significa la lucha personal. Pues llegar a ser tú una persona justa, pues llegar a ser tú una persona buena, pero hoy en día el término que se usa, yihad, es guerra de exterminio contra los que no creen de la forma que reveló el profeta Mahoma. Hasta aunque significa otra cosa, hasta el día de hoy Osama Bin Laden no tuvo una guerra interior por la paz, ni fue lo que lanzó. Es una guerra precisamente de exterminio contra los que no piensan exactamente igual que ellos. O sea, es una guerra extremadamente intolerante. Pero si justamente en el Corán, no recuerdo ahorita en qué parte es, pero lo dice varias veces, ¿no? Si alguien si tu vecino dice, ¿no? Ofende a Mahoma, cortarle la cabeza. Sí, pero que no tienes que ir
No tienes que ir al siglo XI ni tienes que ir al Corán. Mira lo que está pasando en Pakistán con la ley de blasfemia. En la ley de blasfemia en Pakistán, hoy, en el siglo XXI, cualquiera te puede acusar a ti de blasfemia al Islam y sin ninguna prueba te matan. Mira lo que pasó con esta niña que tenía un problema mental, que la acusaron de que había arrancado unas páginas del Corán y la iban a asesinar. Lo que pasa por el grito del mundo entero, pararon eso. Después se dieron cuenta que había sido una acusación falsa. Pero ¿cuántas personas no han sido asesinadas legalmente? Así es. Entre comillas, ¿no? O lapidadas, ¿no? Los han agarrado a pedradas. Hay varios videos en no, y los han quemado, hace poco vi un caso ahí de alguien que lo acusaron de blasfemia contra Mahoma en Pakistán y lo llevaron a la estación de policía y la gente asaltó la estación de policía, sacó a la persona y la quemó afuera, antes de juicio y antes de nada. O sea que el concepto de yihad no es ni que buscarlo en la historia, solamente hay que poner el televisor o entrar al internet. El televisor no, porque de verdad que de eso no se habla. Se habla cuando los cristianos les dicen algo de los musulmanes, pero cuando los musulmanes matan a cristianos eso no se dice en la prensa. Desafortunadamente no es noticia. Pero definitivamente el Corán permite luchar para defender a los musulmanes y a la religión del Islam de ataques, tanto verbales como físicos. Y como tú decías, ordena a todos los musulmanes aptos que ayuden a defender la comunidad de los creyentes. Y también se les da permiso a los musulmanes para quitar a personas traicioneras del poder, aun cuando hayan sido acordado un tratado previamente entre ellos. Mira lo que está pasando en Egipto, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, que es una atrocidad y nadie habla de lo que está pasando en Siria. En Siria están destruyendo todas las iglesias de 1000 y tantos años que son patrimonios de la humanidad, los monasterios, los están destruyendo en la guerra que hay. Porque lo que nadie dice, que la guerra que hay en Siria no es de los sirios contra el gobierno sirio. La guerra que hay en Siria ha sido infiltrada de personas de Irak, de personas de Irán, de personas de Yemen, de personas de Somalia, que son talibán y están luchando contra el gobierno sirio, que es secular, que no es religioso. O sea, es una guerra extranjera que se está librando hoy y ninguna prensa dice eso. Y yo sé lo que te digo porque la iglesia que yo voy es de raíces sirias, católica, apostólica y romana, pero yo voy a la misa de árabe y griego y todos son sirios, nacidos en Siria, lo que hay ahí. Yo sí sé de primera mano lo que está. El patriarca de nuestra iglesia católica, apostólica y romana reside en Antioquía de Siria. O sea que ya se ha tenido que ir de ahí. Nosotros sabemos bien lo que está pasando en este momento. Verdaderamente por eso tenemos que un poco que decir, hay justificación cristiana para la cruzada. El único ejemplo de un cristiano que haya luchado en el Nuevo Testamento es el apóstol Pedro, cuando sacó su espada para proteger a Jesús. Aparte de eso, no es más ningún llamamiento a la guerra. Al contrario, el cristianismo es una religión de paz y promueve la paz. Y inclusive Jesús le dice en San Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, pero existe también el concepto que dejó claro San Agustín, de lo que es la guerra justa. Y muchas veces precisamente para mantener la paz tiene que haber guerra, desafortunadamente. Así es. Nosotros los cristianos no somos pacifistas, somos pacíficos. La diferencia entre un pacifista y un pacífico es que el pacifista quiere que haya paz a cualquier costa. Es lo que le importa que no haya guerra. Y lo que el concepto de un pacífico es que quiere la paz, pero a costa de la justicia. Porque sin justicia verdadera no hay paz. Y muchas veces para lograr la justicia, desafortunadamente hay que hacer la guerra. Y eso fue lo que fueron las cruzadas. Fue la defensa. Porque ¿qué otra opción tenía? Dejar que degollaran a los cristianos y acabaran con toda la cristiandad del Medio Oriente. Dejar que Europa fuera sometida por los turcos, que se acabara el cristianismo, fueran masacrados a los cristianos de Europa, como masacraron a los cristianos de Oriente Medio y del norte de África. Eso no es justicia. Eso no es forma de lograr la paz. Bueno, Jorge, estamos llegando pues al final. Ya la semana que viene pues terminaremos el tema de las cruzadas y vamos a hablar de un tema que está relacionado directamente con las cruzadas. Es otra leyenda negra de esa de soltarse el moño, que es la de los templarios. Ajá. Así que ahí ese es otro desenfreno espiritual, lo que dice la gente por ahí
tan terrible que es hasta cómico. De lo terrible que es cómico. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website apologéticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologéticasiloe.com, en la sección de Radio Católica Mundial pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos y en video las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del Padre Teo Kranz de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.